Bien, continuamos con más información. Como parte de la operación más grande de la historia de Guatemala, 150 allanamientos fueron realizados con el objetivo de desarticular estructuras dedicadas al cobro de extorsión a transportistas y comerciantes en el país y en los departamentos. En 12 departamentos fueron realizados allanamientos para capturar a presuntos extorsionistas, integrantes de las dos pandillas más peligrosas que operan en Guatemala, el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. El operativo denominado Rescatando a Guatemala fue dirigido por las autoridades del Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público. Un vasto operativo por parte de Policía Nacional Civil, donde no solo recursos terrestres se están empleando, sino que también las capacidades aéreas. Todas las capacidades operativas y tácticas de la Policía Nacional Civil se están enfocando en favor de la población guatemalteca. Y hoy estamos aquí supervisando y controlando la operatividad que se planificó para que todo marche de acuerdo a lo planificado. En la operación se observaron helicópteros que sobrevolaron las áreas donde se realizaron los allanamientos, como apoyo a los más de 1.500 agentes que participaron en la diligencia. Siempre en relación a este operativo a gran escala, en conferencia de prensa, el Ministerio Público dio a conocer detalles de la operación Rescatando Guatemala. Tras los allanamientos realizados contra grupos de extorsionistas del Barrio 18 y Mara Salvatrucha, el Ministerio Público junto al Ministerio de Gobernación detallaron las investigaciones contra estas estructuras criminales. En total, dentro de estos 2 años de investigación se pudo documentar que estas organizaciones criminales percibieron una cantidad de 1.989.205 quetzales. Esta organización criminal se caracterizaba por la siguiente forma de operar. Le entregaban un celular a sus víctimas, luego les realizaban llamadas y luego les intimidaban. En algunos casos se utilizaban armas de fuego y la forma en que percibían este dinero era a través de depósitos bancarios y en algunas oportunidades estos pagos se realizaban mano a mano. El director de la Policía Nacional Civil, Neri Ramos, indicó que al menos 11 empresas eran amenazadas por los delincuentes. La mayoría de los capturados pertenecen al Barrio 18. Dentro de ello vale destacar que se está operativizando a 2 estructuras criminales, Mara Salvatrucha y la pandilla o el Barrio 18, dentro de los que se destaca 37 aprehensiones de Salvatrucha y el resto integrantes de la pandilla 18. Según el ministro de Gobernación Francisco Rivas, esta operación, la cual fue denominada Rescatando Guatemala, ha sido la más grande realizada en la historia del país. En total, se efectuaron 150 allanamientos, en los que se capturaron a 106 personas. También fueron notificadas 36 personas más, quienes ya están recluidas en centros carcelarios, por ser presuntos integrantes de las estructuras criminales desarticuladas. Bien, momento de darles a conocer los principales titulares de nuestra siguiente media hora de información. Fenómenos climáticos agudizan la situación de pobreza, propiciando la desnutrición en varias regiones del país. Dejan expedito el paso en principales accesos a Hospital General San Juan de Dios. Quedan prohibidas ventas callejeras y estacionamientos. Jimmy Morales presenta informe de primeros 6 meses de gestión. Destaca aciertos y desaciertos en diversos temas. Inspectores de trabajo iniciarán inspección de pago de bono 14 a partir del 16 de julio. Bien, continuamos con más noticias. Luego que fuerzas de seguridad realizaran la serie de operativos, vecinos del municipio de Mixco indicaron que esperan que las autoridades continúen con estas acciones para erradicar, por supuesto, el cobro del mal llamado impuesto a los comerciantes, quienes trabajan honradamente.
Ante la operación a gran escala realizada por las fuerzas de seguridad para desarticular estructuras criminales dedicadas al cobro de extorsión, los vecinos del municipio de Misco indicaron que esperan que se continúe con estas acciones para erradicar el cobro del mal llamado impuesto a los comerciantes, quienes trabajan honradamente. Siempre haya seguridad, pues, porque ya ve que ni los gobiernos han hecho nada aquí y aquí siempre ha hecho robo todo y por lo mínimo que ahorita que están aquí en la escuela es más peligro para los niños. Mire, pues para mí está perfecto, porque la gente honrada queremos estar tranquilos, no andar como que si nos están vigilando, ¿no? Entonces está correcto. Pues la verdad que está excelente lo que están haciendo, porque así uno pues vive un poco más tranquilo. Lo que también podrían verlo es los buses, porque los buses es tremendo. Según las autoridades, el operativo Rescatando a Guatemala busca reducir el cobro del bono 14 que realizan los grupos delictivos a transportistas y comerciantes. Los guatemaltecos indicaron que esperan que estos operativos continúen en los diferentes barrios y colonias. Bueno, para el desarrollo de la primera declaración de los más de 100 presuntos delincuentes capturados por temas de extorsión, fue implementado el Club de la Policía Nacional Civil, un juzgado provisional. La operación denominada Rescatando Guate tuvo como resultado 106 extorsionistas capturados en base a 145 allanamientos realizados en 12 departamentos del país. Unidades aéreas y marítimas fueron utilizadas en algunos de los sitios. Debido a la magnitud de la operación, dirigida por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, fue implementado un juzgado móvil en el Club de la Policía Nacional Civil en la zona 6. Allí fueron trasladados todos los capturados, uno por uno fueron fichados y posteriormente pasaron con el juez, quien les informó el motivo de su captura. La mayoría de personas capturadas fueron mujeres, ya que dentro de las estructuras criminales fungen como las encargadas de cobrar la extorsión a víctimas, dentro de ellas comerciantes y pilotos de buses. Según las autoridades policiales, el objetivo de instalar el juzgado en ese lugar fue para no saturar la torre de tribunales. Participó la Policía Nacional Civil, organismo judicial, Ministerio Público, PDH, entre otras instituciones. Sabemos lo que ha generado el fenómeno de la extorsión en Guatemala y no podemos seguirlo permitiendo más, así que seguiremos fortaleciendo esos equipos para continuar con la desarticulación de estas estructuras criminales sin importar cuál sea su vinculación, cuál sea su grado de peligrosidad, estarán tras las rejas. Tenemos un juzgado móvil con la Defensa Pública Penal, con PGN por los niños, con la Procuraduría de Derechos Humanos para garantizar que todo este operativo se está desarrollando cumpliendo los derechos y también de las personas vinculadas a esta estructura criminal. Bueno, según el CIEN, no hay más espacio para el resguardo de reos en las cárceles del país, lo cual ocasiona una serie de crisis para el sistema penitenciario y la población recomienda invertir más en este sector. Sin capacidad para más privados de libertad, fortalecimiento de las estructuras criminales para cometer más delitos, posibles motines y exponer aún más a los ciudadanos de la lectura que hacen analistas sobre el sistema carcelario del país. A pesar que las acciones policiales se fortalecen para desarticular diversos grupos al margen de la ley, es necesario mejorar la inversión al sistema penitenciario. Pero también nosotros como sociedad, porque igual sabemos que están saliendo delitos coordinados desde las cárceles, mientras más hacinamiento hay, mientras más sobrepoblación hay, mientras menos personal hay para poder controlar lo que está pasando adentro, obviamente más aprovechamiento va a haber para poder seguir con las actividades delictivas. Entonces, en fin, de no atender esa problemática, somos toda la sociedad los que vamos a estar sufriendo. Se recomienda mejorar la inversión en el sistema penitenciario, pues la falta de infraestructura y el escaso personal de vigilancia podría generar nuevas fugas. Ya está en cierto punto colapsado, ¿verdad? Porque funciona en todos los aspectos de atender 3 veces más para lo que realmente había sido constituido. Entonces, claro, mientras más gente tiene que atender, más grave se vuelve la situación. Y ahí no solamente estamos hablando del tema de la infraestructura, o sea, claro, los espacios que hacen falta es solo uno de los problemas. También estamos hablando de que hay falta de personal operativo, o sea, esa brecha de guardia que está a cargo por cierta cantidad de privados de libertad cada vez se hace más grande.
A la fecha hay más de 20.000 reclusos, lo que supera en 243% la capacidad de las prisiones. Bueno, este flagelo tiene de rodillas a la población guatemalteca. Según analistas, no terminará si solo se realizan capturas. Prevención del Estado, pero también hablo de la investigación criminal que tiene que conducir a este número de capturas, pero también de la represión. Ya hay que dejarnos de paños tibios. Los guatemaltecos honrados, los guatemaltecos de a pie, son los que sufren las consecuencias de la falta de un verdadero liderazgo en este país y de la falta de hormonas para poner las cosas en su lugar. En el caso de la Policía Nacional Civil, en el caso del Ministerio Público, ellos cumplen con su función, ¿verdad? Que es la persecución penal, la investigación y obviamente la policía, pues la detención, en este caso las personas que estén involucradas en acciones ilícitas. En este caso hablemos del tema de las extorsiones. Vemos que cada día hay más capturas y también vemos un hacinamiento de más de 20.000 privados de libertad en el sistema carcelario. Hasta el momento, lamentablemente, déjeme decirle que todo se ha quedado en diagnósticos, no se ha hecho un censo para determinar, en este caso, la clasificación de los privados de libertad. Bien, momento de una pequeña pausa, pero ya regresamos con más información de interés nacional. Bien, continuamos con más información. Líderes magisteriales, miembros del Sindicato de Educación, realizaron una manifestación este día para exigir sean cumplidas una serie de peticiones. Los manifestantes provenían de diferentes departamentos del país. Desde las 5 horas, miembros del Sindicato de Educación y líderes a nivel nacional se concentraron en el obelisco para protagonizar una manifestación en contra del gobierno central. Dentro de sus inconformidades estaba el rechazo a la austeridad en el gasto público, asegurando que la medida vendrá a aumentar la crisis existente. Asimismo, exigen inversión en infraestructura y se cumplan los programas escolares. Los manifestantes provenían de diferentes departamentos del país. Iniciaron su recorrido sobre la avenida Reforma para luego incorporarse a la séptima avenida de la zona 1 hasta finalmente llegar a la Plaza de la Constitución. La medida en que los manifestantes llevaban carteles en mano y a través de autoparlantes lanzaban sus consignas generó complicaciones vehiculares. Bueno, trabajadores de la educación no descartaron continuar con medidas de hecho si el Congreso no cumple con ratificación del convenio 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical. Por lo tanto, el convenio 87 y 98 está ratificado por el Estado guatemalteco. Y esta comisión, si hay necesidad de volverlo a ratificar, lo ratificamos. Definitivamente. Ya no tendríamos que hacerlo, pero podemos hacer una nota donde definitivamente respetamos los convenios definitivamente que ha asumido el Estado guatemalteco en materia laboral. El magisterio logró su cometido en el Congreso, al reunirse con las comisiones de Educación y Trabajo, a quienes solicitaron ratificar convenios que respaldan la libertad sindical, lo cual podría ser una realidad el próximo martes. Además, los manifestantes no comparten la sugerencia del Ejecutivo de aplicar medidas de austeridad en el sector salud y educación. Nosotros queremos que nos garanticen hasta el 31 de octubre esa alimentación, porque muchos niños, aunque ustedes no lo crean, van solamente por ver si comen algo que no tienen en la casa, en escuela. Y otra queja que tenemos, están diciendo de que hay 20.000 maestras y maestros subutilizados, quiere decir que están de más, o sea que no tienen, están de más, están siendo contratados de más. Eso es ilógico. Tenemos comunidades educativas donde necesitamos más maestras y maestros. El máximo dirigente del magisterio dijo que apoyaría la solicitud de investigar la forma en que se concedió la remodelación de la Casa del Maestro, sede del Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala, durante la administración anterior. Bueno, el ministro de Educación se comprometió a resolver las múltiples solicitudes que realizó el Magisterio Nacional, quien salió a la calle a manifestar este jueves.
A raíz de la manifestación realizada por el Magisterio Nacional, quienes presentaron varias demandas, principalmente el respeto al pacto colectivo, así como la contratación de varios maestros para asignarlos donde estudiantes han denunciado que no hay. En respuesta, el titular del Ministerio de Educación dijo que según estudio, no existe la necesidad de realizar más contrataciones de maestros. Acepta que el problema que existe es que hay una mala distribución. Los maestros que no hayan solicitado permiso para participar de la manifestación podrían ser sancionados, indica el titular de la cartera. Bien, en las protestas magisteriales junto al incumplimiento de los docentes son algunas de las causas por las que se está frenando de esta manera el cumplimiento de los 180 días de clase. Incumplimiento del trabajo docente, actividades fuera de la malla curricular y las recientes protestas magisteriales son algunas de las causas por las que se está frenando el cumplimiento de los 180 días de clase en diversas escuelas, según lo establece un monitoreo preliminar de empresarios por la educación. En Escuintla, Chimaltenango y Quetzaltenango se concentra dicha problemática. Yo entiendo que varios de los planteamientos tienen que ver con la gestión, con elementos de gestión que pueden ser válidos. Sin embargo, pues esto puede ser resuelto, ¿verdad? No es necesario salir a las calles, sino que pueden tenerse acciones de diálogo para ir enfocándose en los temas y mejorar. Se percibe que no hay el máximo grado de cumplimiento en escuelas de Escuintla, de Chimaltenango, y también algunas de Quetzaltenango. Entonces sí hay que enfatizar que es importante tanto en el nivel preprimario, primario, básicos y diversificado, que se esté cumpliendo con los días de clase, pero aún más que eso, con el tiempo en el aula diariamente. Empresarios por la educación recomiendan a la cartera educativa la supervisión inmediata del trabajo docente para que no se afecte la educación de los niños. Supervisar, por un lado, y por el otro, pues también empoderar a las comunidades escolares, a los padres de familia para que colaboren y participen en las escuelas, y a los directores de centro educativo que lideren, que se cumpla con el tiempo esperado para el aprendizaje. Bueno, las constantes protestas y bloqueos de los últimos días están provocando la cancelación de contratos a empresas, lo que origina pérdidas millonarias, cese de empleos y el freno de la competitividad. Representantes del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala, Cutrigua, mostraron su preocupación, pues las constantes protestas y bloqueos están generando el cese de contratos a nivel internacional, lo cual repercutirá en la competitividad de Guatemala y frenará la creación de empleos. A la fecha, se estiman millonarias pérdidas para empresarios. Si de por sí ya tenemos una logística tan complicada, el hecho de que generemos bloqueos van a complicar aún muchísimo más. Y sí, esto ha generado que ya existan, desde que estaba la semana más intensa de bloqueo en México, habían ya amenazas hacia los exportadores, compradores internacionales, sobre todo mexicanos, decir yo quiero mi producto, usted quedó y si no pues ya yo rescindo el contrato. La preocupación latente de empresarios es que durante estas fechas se abastece el mercado internacional para atender las fiestas de fin de año. De continuar los bloqueos, se generarán pérdidas millonarias. Las fiestas de fin de año, por lo general, todo lo que se comercia empieza a ingresar desde medio año y se intensifica en julio y agosto, un poco en septiembre. Entonces, cualquier ahorita bloqueo que haya, por más pequeño que sea, y si está sobre todo en las principales rutas fiscales o en las principales áreas de red vial, de tránsito de mercancías, sí van a afectar muchísimo. Bien, y 3 personas heridas es el saldo de un nuevo hecho de violencia en contra de una unidad del servicio colectivo en un sector de la zona 13 capitalina. A pesar de la supuesta seguridad que mantenía un bus urbano de la ruta 63, no se pudo evitar un ataque armado contra el conductor, que a su vez dejó 2 heridos más, entre ellos un usuario que iba sentado atrás del chofer y un soldado.
Los impactos de bala atravesaron el vidrio frontal de la camioneta, causando pánico en todos los pasajeros. Los delincuentes atacaron sin importar quiénes salieran lesionados, y el soldado o guardia de seguridad que resguardaba al automovilista ni siquiera pudo defenderse de sí mismo o repeler este ataque. Bueno, el Ministerio de la Defensa informó que mantendrá sus escuadrones de patrullaje en buses pese a que un soldado resultó herido en este ataque del bus de la Ruta 63. El Ministerio de la Defensa continuará brindando apoyo de seguridad ciudadana dentro del transporte colectivo, así lo informó su Departamento de Comunicación. La orden general es mantener activos los 6 escuadrones militares de protección que operan dentro de la ciudad capital, pese al ataque que sufrió un bus de la Ruta 63 que dejó 3 personas heridas, dentro de ellas un soldado que se encuentra estable. Según pude informar, el elemento de seguridad ciudadana alertó al conductor sobre el ataque, lo cual permitió que el conductor se refugiara en su unidad para resguardar su vida. El otro elemento intentó repeler el ataque, pero debido a la afluencia vehicular no le fue posible accionar contra los delincuentes. El personal sabe la situación por la que estamos atravesando y asimismo está consciente de la necesidad de la población por tener la seguridad necesaria para poder transitar y dirigirse a sus hogares. Continuaremos con esta labor. En Chimaltenango, Escuintla y Antigua Guatemala también se mantendrán activos los patrullajes dentro de buses extraurbanos. Momento de la pequeña pausa, pero ya regresamos por una información más completa. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más noticias. A partir del 16 de julio saldrán a las empresas los inspectores de trabajo para verificar el cumplimiento del pago del bono 14. Son 281 los inspectores de trabajo que verificarán el cumplimiento de la bonificación. El plan de monitoreo en empresas durará 15 días. Nuestra responsabilidad, como lo volví a mencionar, es de asesoramiento para evitar posibles conflictos laborales. No nos corresponde a nosotros como Ministerio de Trabajo sancionar, más bien aconsejar y prevenir conflictos laborales. Es a la instancia correspondiente que toma la decisión y ellos toman en base al caso que sea, ellos dictan las medidas pertinentes. Quienes no reciban este pago podrán denunciar a los juzgados de trabajo el incumplimiento para que el juez resuelva el caso. Esperaríamos que para este año el porcentaje sea mucho menor a los años anteriores. Por ejemplo, si la persona no recibe el bono 14, él o ella puede acudir a las instancias judiciales, particularmente de trabajo, para poner la denuncia y ya ellos van a tomar la decisión de qué es lo que le corresponde. La ministra manifestó el interés de aumentar el número de inspectores para que incremente la cantidad de verificaciones y sea más rápida, por lo que se podría crear la unidad de probidad y transparencia para fortalecer la Inspección General de Trabajo. Bueno, estacionar vehículos en las afueras de la emergencia del Hospital General San Juan de Dios ha quedado terminantemente prohibido y autoridades de tránsito estarán sancionando a quienes no acaten esta medida. Ciudadanos y transeúntes ven positiva la medida implementada, ya que siempre ha sido complicado el ingreso de ambulancias y muchas veces perder el tiempo en el tráfico ha cobrado la vida de pacientes durante su traslado. Viene una ambulancia y trae a un paciente. Por la falta de educación que tienen los taxistas o cualquier piloto de autobuses, tiende a perder la vida, porque en un segundo basta para perder la vida, en un caso cuando vienen las ambulancias a todo. Yo pienso que es mejor porque a veces las ambulancias tienen que esperar aquí mucho tiempo y es una emergencia y los carros no dejan pasar. ¿Buena medida considera usted para ordenar también esto? Que los carros tienen que tener un lugar exclusivo donde estacionarse y los taxis y esta entrada solo para las ambulancias. Me parece una medida acertada, le voy a decir por qué. Cuando se ponen acá muchos vehículos, las ambulancias a veces tienen que estar aquí esperando para poder ingresar.
número 1. Número 2, evita usted delincuencia, porque a veces, aunque las personas que se ganan de alguna forma algún dinero cuidando los vehículos, no sabe uno si contribuyen o no realmente. O sea, yo siempre he pensado que estas personas, aunque, ¿qué van a hacer cuando alguien está asaltando? No se le pueden enfrentar, no le pueden decir nada. Entonces es difícil para las personas a veces incluso transitar. Yo incluso pediría la medida más, usted, que todas esas champas y todo eso regularizaran para que se quedara aún más expedita la vía. Bueno, en el 2015 fue un año electoral marcado por una crisis política generalizada, desde luego, y así lo dio a conocer el Mirador Electoral, quienes presentaron un informe ante el Tribunal Supremo Electoral realizado por varias recomendaciones con el objetivo de mejorar este proceso democrático en el país. El Tribunal Supremo Electoral recibió este día un informe de parte del Mirador Electoral sobre el análisis del proceso de elecciones 2015. Estos son el régimen de financiamiento político y la potencial influencia del dinero ilícito en la campaña electoral, el impacto de la conflictividad social y la violencia, la judicialización de las elecciones y la inclusión de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas en el proceso electoral. Otro de los temas tratados fue el voto en el extranjero, ya que indicaron que esta iniciativa implementada en otros países no ha generado resultados positivos en relación a la participación ciudadana. El tribunal está trabajando desde antes en este tema precisamente para viabilizar la participación de la ciudadanía. En esto está hechos como el determinar específicamente qué ciudadanos guatemaltecos están en los Estados Unidos. No podrá ser en todos los lugares donde existan compatriotas, porque el tribunal, cuando planteó la reforma, implementó una palabra que se denomina gradualidad, y en esa virtud está el tribunal ya haciendo todas las gestiones para poder viabilizar la participación ciudadana. Es un tema bien complejo, pero el tribunal hará todos los esfuerzos que le corresponden obligadamente para que la ciudadanía participe. En relación a las mesas de diálogo establecidas por el organismo ejecutivo para reformas a la ley electoral y de partidos políticos, el presidente del Tribunal Supremo Electoral resaltó que es dicha instancia la encargada de realizar reformas. Por ley es el tribunal la máxima autoridad en materia electoral. Es al Tribunal Supremo Electoral a quien le corresponde todo lo relativo a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. No hemos sido invitados o convocados a la participación en las mesas de trabajo, sin embargo, nosotros tenemos nuestra propia política en materia de reformas y seremos nosotros quienes veremos y consideremos la viabilidad o no de la presentación de reformas propias. Otro de los aspectos que se resaltó son las reformas presentadas por esta institución electoral pendientes de aprobación. Existe una serie de reformas que no fueron aprobadas en el planteamiento que hizo el Tribunal Supremo Electoral, y sobre esa base considero que las que no han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional ser objeto de nuevo análisis. Asimismo, también se habló de la posible cancelación del partido líder, tema sobre el cual se estará tomando una decisión por parte de los magistrados del TSE durante la semana próxima. Bueno, y fue presentado el informe de los primeros 6 meses de gobierno de Jimmy Morales. El mandatario resaltó el mismo tema, el tema de la seguridad y la dignificación que busca con los elementos de la Policía Nacional Civil. El mandatario rindió cuentas de los aciertos y desaciertos que para él se han presentado durante su gestión. Aciertos, creo que hemos reducido la brecha fiscal. Creo que hemos priorizado lo que hace falta y que fue nuestra promesa: salud, educación, lucha contra la corrupción. Creo que los logros que se han tenido en la administración del Ministerio de Gobernación, en donde pude, gracias a la buena administración de ellos, cumplir una promesa que yo creí que me iba a tardar más en hacerla, y fue poderles dignificar en la parte salarial a la Policía Nacional Civil, que Dios mediante este mes se va a hacer una realidad. Desaciertos, yo creo que han habido luchas
para poder no solo al Ejecutivo, sino que esto se puede registrar hasta los gobiernos locales municipales en donde han encontrado este inconveniente. Bien, y de esta manera hemos finalizado esta emisión de noticias, agradeciendo como siempre su preferencia, siga con nosotros informándonos. Hasta pronto, buenas noches.